Hola, muy buen día. Mi nombre es Berenice García. Les damos la bienvenida el día de hoy. Hoy vamos a tener una sesión de la marca de Imperva. Vamos a dar unos minutos para iniciar la sesión. Solamente quisiera que nos confirmaran si nos escuchan y nos ven de manera adecuada. Si me pudieran confirmar en el panel de preguntas o en el chat. Perfecto, ya nos confirman que nos escuchan de manera adecuada. Perfecto, muchísimas gracias. El panel que aparece en la parte superior derecha de su equipo de cómputo va a estar disponible para ustedes en toda la sesión. Ahí viene la parte de preguntas. Si tienen alguna duda en la sesión, con gusto nos la pueden escribir y vamos a estar dando respuesta a cada una de ellas. Al final, de todas maneras, también hay un espacio de 15 minutos para resolverlas. En dado caso que se nos acabe el tiempo, pues entonces después ahí José Ríos o Jesús Ugalde se ponen en contacto con ustedes para resolver cada una de estas. También está disponible el chat, ahí si nos dejan de ver o de escuchar, con gusto nos pueden escribir y vaya, les damos soporte. Es importante mencionarles que la sesión está siendo grabada y será enviada a ustedes en un lapso aproximadamente de 72 horas posteriores a este evento. Para mí hoy es un gusto presentarles a Jesús Ugalde, ingeniero preventa de la marca de Imperva en México, y a Josué, perdóname, ya te estoy bautizando, a Josué Ríos, también ingeniero preventa. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, Bere, por la presentación. De igual forma, agradezco mucho el espacio que nos están otorgando esta tarde para poder atender este webinar relacionado a seguridad en las APIs y aplicaciones por medio del fabricante Imperva. Y ya como bien lo comentó mi compañera Bere, mi nombre es Josué Ríos. Yo hoy en día soy el especialista preventa para Imperva dentro de licencias online, quien en conjunto con mi compañero Jesús Ugalde, el cual estará como respaldo para cualquier, a lo mejor pregunta que a mí se me llegara a salir de las manos, él va a estar por ahí apoyándonos. Bien. Entonces, la intención de este webinar es platicarles el por qué es importante el aseguramiento de las aplicaciones, como de las APIs, ya que en el mundo actual es de suma importancia brindarle seguridad a cualquier elemento que forma parte de nuestra infraestructura, sobre todo aquellos elementos que sirven para que las empresas puedan brindar servicios hacia sus clientes, como es el caso justamente de las aplicaciones, ¿no? Y de lo que rodea las aplicaciones, como en este caso pueden ser las APIs. Bien. Y complementando lo que acabo de mencionar, es que pongo esta frase de Spaff, o James Spafford, que es un catedrático y consejero norteamericano que en resumen, pues el señor es una eminencia en temas de seguridad en Estados Unidos, ¿no? Él dice que el único sistema completamente seguro es aquel que está apagado, sellado en un bloque de cemento y encerrado en una habitación rodeada de alambradas y guardias armados, ¿no? En resumen, lo que nos quiere dar a entender esta frase es que en el mundo virtual o en el ciberespacio, absolutamente nada es seguro. Pues todo lo que tenemos, lo tenemos por una razón que para nosotros es primordial. Y esa razón es justamente la información. Información que como empresa nos puede llegar a dar mucho, pero también nos puede quitar mucho. ¿Cómo nos puede quitar mucho? Pues si no la sabemos resguardar o si no la sabemos proteger, ¿de acuerdo? En el caso de las aplicaciones, Imperva nos dice que las aplicaciones y específicamente los datos detrás de ellos son hoy en día las joyas de la corona.
Y un punto fundamental que gira en torno a este mensaje es algo que probablemente muchas organizaciones no voltean a ver. ¿Y qué es eso? Que las aplicaciones, o más bien la cara que hoy en día han construido las empresas para darnos a nosotros clientes un servicio, esa cara o esa aplicación son la puerta de acceso de entrada directa a nuestro backend, ¿de acuerdo? Es decir, a nuestras bases de datos, por ejemplo. Algo que evidentemente nos causaría un enorme impacto si llegaran a ser vulneradas. Ahora, lo que ha hecho Imperva para contrarrestar esto, justamente es ir aumentando las capacidades de sus herramientas, derivado también de lo que se está viviendo a nivel mundial, donde el uso de las aplicaciones, donde el uso también de las APIs, pues cada vez se vuelve mucho más regular y en los próximos años lo va a seguir siendo todavía aún más, ¿no? Algo que va a traer como consecuencia que las empresas, pues a lo mejor continúen trasladando sus cargas de trabajo hacia la nube, haciendo con esto que los temas de cumplimiento a nivel aplicaciones pues se vean aún más complejos, ¿no? Y si por alguna razón la empresa no pasó la auditoría derivado de que su aplicación no es considerada pues óptima para estar en ejecución o para estar en producción, pues a veces se pueden llegar a necesitar hasta 72 días según datos para poder remediar esas inconsistencias con la finalidad de que la aplicación esté trabajando de forma óptima, ¿de acuerdo? Aunado a todo esto, y para mala noticia de las empresas que utilizan aplicaciones y a su vez también están utilizando pues APIs, los expertos en seguridad aplicativa o en ciberseguridad aplicativa han venido observando que justamente estas dos herramientas se están convirtiendo en los principales vectores de ataque, justamente por la razón que les comentaba hace un momento, porque son los puntos de acceso de entrada directa hacia nuestros datos. ¿De acuerdo? Ahora, si nos hacemos la pregunta de por qué razón es que las aplicaciones y las APIs se están convirtiendo en los principales vectores de ataque, haciendo incluso con esto un reto para las empresas, pues la respuesta concreta la podríamos resolver mirando lo que se muestra en este slide, el cual, en resumen, nos hace ver que hoy en día, como en todo, ¿no? Existen muchísimos ataques dirigidos hacia las aplicaciones, ¿bien? Hoy en día existen ataques top 10 de WASP, existen ataques top 10 de WASP dirigidos hacia las APIs, ataques de delegación de servicios distribuidos, ¿no? Ataques automatizados, ataques de bots, o incluso también ataques que previenen que más bien provienen del lado de los mismos clientes, ¿no? Esto sin dejar de lado, por ejemplo, también los ataques de supply chain o de la cadena de suministro, o los mismísimos ataques de día cero. Haciendo con todo esto que el volumen de ataques aumente de forma drástica o de forma considerable, y lo que es peor aún, que cada vez sean más automatizados, haciendo que incluso las herramientas de protección comunes, es decir, las que se manejan más de forma manual, por así decirlo, definitivamente pues ya no sean una opción para poder contrarrestar este tipo de incidentes. Y si a esto último le agregamos que es una herramienta de nicho, pues nuestros niveles de protección estarán aún más bajos de lo deseado. ¿De acuerdo? Aunado a lo anterior, otro de los retos de las empresas sería la búsqueda de experiencia. Es decir, la búsqueda de algún proveedor que les pueda ayudar a ser más eficientes, tanto a nivel capacidad de prevención de amenazas, como también a nivel capacidad de operación o de gestión. ¿Por qué razón? Porque en la mayoría de los casos, para que se puedan contrarrestar ciertas amenazas de seguridad, las empresas suelen tener una diversificación de herramientas, es decir, tienen una diversificación de proveedores, ¿de acuerdo? Lo que hace esto, o lo que trae como consecuencia esto, es que la gestión y también incluso el monitoreo se vuelva mucho más complejo. Y si a esto le vas agregando
que los equipos de seguridad cuentan con poco personal, pues es todavía más complejo, ¿de acuerdo? Y es justo por esta razón que la gente de seguridad de las empresas deberían de buscar la posibilidad de trabajar con un fabricante que por sí solo te pueda ayudar a contrarrestar múltiples tipos de ataque y que al mismo tiempo te garantice experiencia a través a lo mejor de un buen posicionamiento para poder cerrar pues todas aquellas brechas posibles que pudieran poner en riesgo la operación del negocio. ¿De acuerdo? Otro de los retos importantes que tienen las empresas pues es también la evolución tan constante que tienen las aplicaciones. Algo que viene derivado de los cambios tecnológicos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Los cuales transforman el factor de forma, por así decirlo, de las aplicaciones. Vemos cambios de on-premise a un cloud, de cloud a multicloud, y las cargas de trabajo también ya son serverless, ¿no? Y algo aquí que deben de considerar las empresas que viven en constante cambio es que en algún momento a lo mejor van a volver a cambiar, ¿no? A medida de que, a medida de que las aplicaciones cambian, la seguridad también debe de ir de la mano, ¿bien? Independientemente sea o no una arquitectura distribuida o híbrida, la seguridad debe de estar ahí, debe de estar embebida, algo que muchas veces las organizaciones dejan de lado por temas a lo mejor de presupuesto, ¿ok? ¿Por qué razón la seguridad debe de ir de la mano? Porque así como las aplicaciones van en constante cambio, también la seguridad está en constante evolución, en constante cambio, porque tiene la finalidad de ir de la mano con cualquier tipo de transformación digital que ustedes me digan, ¿ok? La seguridad se debe de adaptar a los cambios que van a tener las empresas. La seguridad debe de ir de la mano con aquellas empresas que vayan creciendo a futuro con la finalidad de que la seguridad pueda resolver esos incidentes que puedan llegar a tener las empresas a futuro. ¿De acuerdo? Un reto más que tienen las empresas, pues es la entrega de las aplicaciones. En este punto no solo se trata de sacar una o muchas aplicaciones a producción de forma rápida, sino que también se debe de considerar que cuando se libere una aplicación a producción, la aplicación sea liberada junto con una protección ante cualquier ataque, sobre todo aquellos ataques que son sofisticados, ¿no? Esto evidentemente sin importar en dónde esté viviendo la aplicación, si sea a nivel on-premise, a nivel on-cloud, si está en un esquema híbrido, no importa, la seguridad debe de estar ahí de por medio. Hoy en día se pueden entregar aplicaciones de forma rápida, de forma constante, pero hacerlo junto con una buena seguridad también requiere de una experiencia que sea sólida y que también sea precisa. ¿De acuerdo? Por estas razones, pues es que las empresas necesitan de un socio de seguridad que permita caminar en paralelo con sus estrategias. Estrategias que obviamente van apegadas a las aplicaciones y a los derivados de las aplicaciones. Y más ahora que la transformación digital pues ya es una realidad. Ya muchas empresas se ven obligadas a acelerar cambios, cambios que se requieren, que requieran que más bien nosotros voltemos a ver soluciones de seguridad, que las ayuden a estar protegidas de extremo a extremo, de un punto a otro, que incluso también den la flexibilidad para cubrir a lo mejor cargas de trabajo locales, cargas de trabajo en la nube, que las ayuden a reducir también los costos por algún incumplimiento, o mejor aún, que ayuden a evitar esos costos por incumplimiento, ¿no? Y que además sean herramientas de seguridad, o sea, un socio de seguridad más bien, que se puede integrar de forma más rápida a los flujos de trabajo que manejan los equipos de DevOps, ¿de acuerdo? Algo que con Imperva en este caso podemos resolver. Independientemente si las aplicaciones o si la seguridad en las aplicaciones más bien sea cada vez más compleja, Imperva va a ayudar a las empresas a tener las aplicaciones y también a tener las APIs completamente aseguradas sin afectar su rendimiento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué razón es que con Imperva podemos resolver todos esos retos o todas estas preocupaciones
que posiblemente tengan las empresas en cuestiones de seguridad hacia las aplicaciones. ¿Cómo es que Imperva puede resolver esto? Porque el enfoque de Imperva es principalmente proteger los datos, ¿ok? Protegiendo a su vez también la ruta de llegada o las rutas de llegada hacia esos datos. Es decir, aquellas formas en que cualquiera, llámese usuario autorizado o llámese usuario no autorizado, puedan acceder a los datos, ya sea a través de la red, a través de alguna aplicación o incluso a través de una API. ¿De acuerdo? Ahora, para darnos un panorama, ¿qué hay dentro de ese camino hacia los datos? ¿Cómo es que nosotros nos podemos percatar de lo que necesitamos proteger? Esto lo podemos resumir con lo que estamos viendo en este slide, lo cual el camino hacia los datos lo podemos ver de dos formas. Uno, desde dentro de la red o desde dentro de la organización, y otro desde fuera de la red, ¿ok? Donde en cada una de las facetas que se viven en este path, se cuenta con un elemento el cual automáticamente se convierte en un vector de ataque, ¿de acuerdo? Y de esto debemos de concientizar a los clientes, ¿bien? Y si a esto le agregamos que en la mayoría de las empresas los equipos de seguridad tienden a ser generalistas, es decir, administran la red, administran las aplicaciones, las APIs, los sistemas de seguridad, los microservicios, la información, todo lo que ustedes me digan, pues es obvio que esto va a incrementar los niveles de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón incrementa los niveles de riesgo? Porque cada vez existen más problemas nuevos como el riesgo este a oeste, ¿no? A través de microservicios, por ejemplo, los bots maliciosos también por ahí tienen un riesgo bastante considerable, ¿no? Que dicho sea de paso, los bots cada día se vuelven más y más sofisticados, los accesos privilegiados, entre otras circunstancias que pueden aumentar nuestros niveles de riesgo aunado a lo que les acabo de mencionar. Y algo que también debemos de estar conscientes es que además de que tenemos, que tenemos amenazas externas, también tenemos amenazas internas, que no solo giran en torno a capacidades humanas, que incluso estas capacidades pueden ser intencionales o no intencionales, sino que también giran en torno a scripts maliciosos que suelen ser automatizados y que tienen la finalidad de obtener acceso a los datos, ya sea directamente incluso desde las bases de datos o a través de un camino que esté comprometido o esté vulnerable, ¿no? Algo que, como bien pues acabo de mencionar, todo esto lo podemos contrarrestar o lo podemos resolver a través de las soluciones de seguridad hacia la parte de los datos que tiene, perdón, hacia la parte de las aplicaciones que tiene Imperva, ¿de acuerdo? Y los datos no me van a desmentir. En los años recientes, por ejemplo, Imperva ha detenido más de 18 billones de ataques contra sus clientes por mes, un dato que nos hace ver el por qué las aplicaciones y las APIs se están convirtiendo en los principales vectores de ataque. Imagínense, 18 billones de ataques prevenidos cada mes, y esto únicamente lo estamos hablando de un solo proveedor, que es Imperva. Evidentemente hay otros proveedores que posiblemente ellos tengan otros números diferentes, relacionados a lo que ellos están previniendo, ¿de acuerdo? Entonces, por esta razón, reitero, las aplicaciones y las APIs se están convirtiendo en los principales vectores de ataque. Bien. Otro de los números es el ahorro de tiempo. Imperva ha llegado a ahorrarle a los equipos de seguridad hasta 4 millones de horas de trabajo por año. Es decir, les ha ahorrado el tiempo en estar dedicándose a mitigar ciertos incidentes que pongan en riesgo la operación de los negocios derivado de las aplicaciones o de las APIs. Y todo esto es gracias a que las soluciones de Imperva utilizan algoritmos de aprendizaje automatizado, además de que también cuentan con diversas capas de protección que ayudan a las aplicaciones a estar protegidas mientras están también en ese periodo de producción o de ejecución. Bien. Ahora, si nos hiciéramos la pregunta del cómo es que Imperva ha logrado alcanzar estos números, como lo acabamos de ver,
La respuesta a esta pregunta sería justamente relacionada a lo que se muestra en este slide. En resumen, se trata de la oferta que tiene Imperva, una oferta que gira en torno a 3 pilares. Edge Security, que es la parte del borde, ¿ok? O la parte del perímetro. Application Security, que es todo lo relacionado con las aplicaciones y las APIs. Y por último, el pilar de Data Security, donde ya nosotros nos vamos a estar enfocando para proteger toda la información que resida, por ejemplo, dentro de repositorios de bases de datos. ¿Bien? Aquí en el contexto en el cual estamos hablando ahora mismo, quiero recalcar que solo nos estaríamos enfocando tanto en el primer pilar, que es la parte de Edge, donde se incluyen capacidades de DDoS y CDN, los cuales a grandes rasgos van dirigidos a protegernos de todo lo que provenga del exterior. Y también nos vamos a estar enfocando en el segundo pilar, que es la parte de App Security, donde se incluyen capacidades de WAF, de RASP, de Advanced Bot Protection, y también incluso la capacidad de analizar paquetes con la finalidad de que las aplicaciones estén protegidas en un formato o en una fase de producción. ¿De acuerdo? Y retomando lo que hablaba anteriormente, con estas capacidades que acabamos de ver en el slide anterior, es que justamente con Imperva podemos proteger todas aquellas rutas que van hacia los datos, incluso a los mismos datos, que sería con el pilar de Data Security, que reitero, no vamos a estar tocando mucho de este pilar en este webinar. Y en esta gráfica nos podemos dar un mejor panorama de ello, ya que como pueden ver, Imperva tiene la capacidad de visualizar, también tiene capacidad de monitorear y proteger cualquier comportamiento que sea anómalo en todo el entorno, y esto lo vamos a poder hacer de extremo a extremo, ¿ok? De entrada, como podemos ver del lado izquierdo en la parte de fuera de la red, vamos a poder evitar que el tráfico maligno ingrese a la red o ingrese a las aplicaciones, es decir, tráfico maligno desde fuera hacia adentro, ¿de acuerdo? Donde esto lo vamos a hacer por medio de un WAF o de un Cloud WAF, apoyado de capacidades de ABP o de un Advanced Bot Protection y de un DDoS, ¿de acuerdo? Se pueden proteger también a las aplicaciones y todo lo que depende de las aplicaciones, que en este caso son las APIs, ¿ok? Algo que de igual forma lo vamos a hacer por medio del Cloud WAF, migrado, por así decirlo, a un nombre que se le llama WAP, o Web Application and API Protection, ¿ok? Que podemos incluso utilizarlo junto con una capacidad que se llama RASP, que es uno de los principales diferenciadores que tiene Imperva ante sus competidores, para que por medio de esta capacidad, en tiempo real, se esté monitoreando, se esté protegiendo a la aplicación de cualquier amenaza. ¿Bien? Y asimismo, ya en el otro rubro, que reitero, no hablaremos más de él en este webinar, se puede proteger a los datos, así como el acceso hacia los datos, por medio de soluciones como, por ejemplo, un DAM. ¿Bien? Lo mejor de todo esto que les acabo de mencionar es que lo vamos a hacer por medio de productos que trabajan de forma conjunta. ¿Ok? Es decir, si nosotros tenemos un cliente que tiene necesidad de estar protegiendo aplicaciones, todo lo que forme parte de los caminos que se dirigen hacia los datos, lo vamos a hacer únicamente con un proveedor, y ese proveedor, pues evidentemente es Imperva. Bien. Ahora, con este breve overview de lo que Imperva hace para proteger de extremo a extremo, ahora sí vamos a enfocarnos en este rubro. ¿Cómo es que Imperva nos ayuda a asegurar tanto a las APIs como a las aplicaciones? Y para comenzar a aterrizar esta respuesta, me gustaría comenzar desde lo básico. ¿Qué es una API? Estoy seguro que muchos de nosotros conocemos la respuesta. Sin embargo, no me gustaría dejarla de lado, pues en lo personal me gusta que todo quede lo más claro posible. ¿Ok? Una API es una interfase o es un conjunto de reglas que determinan esos mecanismos
para que una aplicación pueda interactuar con otra. Es decir, la función principal de una API es llevar a cabo la comunicación entre una aplicación y otra aplicación. Por ejemplo, y sin que suene como un comercial, Uber, ¿no? Uber es una aplicación de servicio de chofer privado, como todos sabemos, la cual, por medio de una API, se comunica con los principales aplicativos de mapas para ir a algún destino, ¿de acuerdo? Existen también otras APIs que son basadas en sitios web, las cuales, por medio de protocolos, por ejemplo, HTTPS, permiten el intercambio o permiten la comunicación entre un cliente y un servidor, ¿de acuerdo? Que visualmente la podríamos ver como en esta imagen, donde tenemos un servicio web con el nombre de dominio que se puede visualizar ahí, el cual a través de una API va a tener tres capacidades, ¿ok? Token para la autenticación al sitio, usuarios, ¿no? A lo mejor por ahí se tiene que conectar con un sistema federado, por así decirlo, para poder realizar esa parte de la autorización y la parte del acceso hacia la aplicación web. Y también, por ejemplo, la parte de las actualizaciones, ¿no? Para que a lo mejor en algún punto este sitio web se tenga que interconectar con algún otro sitio, otra aplicación, para poder realizar justamente esa parte de la actualizada. Bien, entonces a grandes rasgos, de esta forma podemos conocer a mayor detalle qué es una API y cómo se podría visualizar. Bien, y como todo, por la importancia que tienen las APIs hoy en día para realizar justamente esa interconexión de la cual hablamos anteriormente entre las aplicaciones, pues es evidente que también las APIs van a traer retos, ¿no? Porque como pudimos ver en un ejemplo tan sencillo como el anterior, las APIs hoy en día ya se encuentran en todos lados, ¿ok? Y estas estadísticas que se ven en este slide nos dan un panorama más a detalle de cómo es que están hoy en día las aplicaciones, ¿no? Datos, por ejemplo, como el que el más del 80% de los negocios hoy en día ya utilizan APIs, un dato que evidentemente a corto plazo va a ir creciendo, ¿ok? Otro de los datos sobresalientes es, por ejemplo, que el 50% de las brechas de seguridad hacia los datos son derivados de las APIs, entre otros datos que como empresa, sobre todo aquella empresa que está mirando hacia una migración a la nube, debería de voltear a ver, ¿ok? Yo les recomiendo eso. Pues hacer uso de APIs conlleva aún más responsabilidad, desde saber diseñarla, saber programarla, saber cuáles servicios estará utilizando para ser productiva y sobre todo saber cuál es la seguridad necesaria que requiere esa API para estar operando de forma óptima. Bien. Y sin ir tan lejos, pues el año pasado los ataques hacia las APIs fueron creciendo de forma exponencial en cuestiones de tráfico malicioso. Tal como podemos ver en la gráfica que se ve del lado derecho, la cual nos muestra cómo aumentó ese tráfico malicioso que pasa a través por las APIs. Con esto podemos decir que a medida que las organizaciones adoptan cada vez más soluciones basadas en APIs, los ataques dirigidos hacia ellas pues también irán creciendo, pero crecerán de manera aún más desproporcionada. ¿Bien? ¿Por qué razón? Pues porque a través de las APIs pasa muchísima información de nosotros como clientes y también del lado de las empresas. Bien, obviamente es información que es de muchísimo valor para la ciberdelincuencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que aporta Imperva para hacer frente a este tipo de amenazas? Amenazas que no solo giran en torno a las APIs, sino también amenazas que impactan a las mismas aplicaciones. Es decir, ¿por qué las empresas deben de voltear a ver Imperva para asegurar a sus APIs y a sus aplicaciones? Y justo es por lo que ya abordé hace un rato, ¿ok? La tecnología de Imperva es una tecnología integrada
la cual no solo protege a las aplicaciones, sino también protege a las APIs, ¿no? Esto a través, como ya lo pudimos explicar, de su ¿Qué tal, solución chicos? conocida como WAP. Estuve platicando ayer con el partner, ¿Sí? y tiene un poco más de claridad también de Dame qué. un segundo, silencio. Ya. Es que, disculpa, se metió el audio de Jesús Ugalde, pero ya, Josué, puedes avanzar. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, como les comentaba, ¿no? La tecnología de Imperva es una tecnología hoy en día ya integrada. Una tecnología que no solo nos va a ayudar a proteger a las aplicaciones, sino que también nos va a cubrir esa parte de protección hacia las APIs, esto a través de una solución conocida como WAP, ¿ok? Además que a través de otras capacidades, vamos también a brindarle a las aplicaciones una protección ante todos aquellos múltiples tipos de ataques que justamente van dirigidos, por ejemplo, hacia las aplicaciones con la finalidad de tirarles su servicio, como los ataques de denegación de servicio distribuido, ¿no? Como los bots maliciosos, como el formjacking, entre otros, los cuales son tipos de ataques que están impactando en mayor medida a las APIs y a las aplicaciones. Además de que todo esto lo vamos a poder visualizar y analizar desde un solo dashboard. Y esto justamente nos va a ayudar y a quitar esa complejidad en cuanto a operación se refiere de tener a lo mejor más de 2 proveedores con la finalidad de estar protegiendo por un lado APIs y por otro lado aplicaciones o incluso también temas de denegación de servicios, ¿no? Entonces todo esto es una de las ventajas que vamos a tener por medio de Imperva, la capacidad de gestionar todas estas soluciones por medio de un solo dashboard, ¿ok? Es decir, no vamos a requerir de una consola por solución, haciendo que con esto incluso la experiencia de quien opere las herramientas pues sea muchísimo mejor. Bien. ¿Qué más? Y bueno, una de las ventajas de que sea como lo acabamos de mencionar, de que la tecnología de Imperva sea una tecnología integrada, es que se puede centralizar la configuración, lo que va a poder brindar simplicidad en cuanto al aprovisionamiento se refiere, ¿de acuerdo? E incluso también nos va a ayudar a brindar simplicidad en la parte del rendimiento. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener menos latencia en el tráfico a comparación de otros proveedores que tienen que pasar o que tienen que dar, por ejemplo, múltiples saltos para poder cubrir todas estas capacidades que por sí solo con Imperva podemos hacer. ¿Ok? Entonces, con esto, aunado a que pues vamos a tener un mejor rendimiento de nuestra aplicación, obviamente vamos a estar garantizando una mejor continuidad en cuanto a la operación del negocio se refiere, ¿de acuerdo? Aquí también hay que mencionar que en el caso, por ejemplo, del filtrado de paquetes, esto lo vamos a poder hacer sin importar dónde estén viviendo las aplicaciones, ya sean una infraestructura on-premise, con algún proveedor de nube, como puede ser AWS, Azure, Google Cloud, ¿no? Y justo aquí es que esta arquitectura, por así llamarlo, la cual es proveída a través de una solución que se le conoce como single stack, que nos provee Imperva, es que nosotros vamos a poder contribuir en esa protección hacia las aplicaciones, hacia los caminos, una protección también en los caminos que van en dirección a los datos por medio de las aplicaciones, donde a partir de un Cloud WAF que puedes poner al frente de un data center, ya sea on-premise, on-cloud o híbrido, vamos a realizar un CDN, ¿ok? Para que la aplicación sea rápida
Vamos a tener también un balanceador de carga para que nuestra aplicación sea resiliente. Vamos a poder también proteger ante ataques de negación de servicio para que nuestra aplicación siempre esté disponible. Vamos a tener también seguridad en las APIs, protección avanzada de bots. Incluso también vamos a poder tener la capacidad de contar con una autoprotección en tiempo real de la aplicación, mientras la aplicación obviamente esté en ejecución, y esto por medio del RASP, que ya hablamos anteriormente. Y lo mejor de esto es que todos los motores de seguridad de estas capacidades van a trabajar juntos para poder identificar y bloquear amenazas al mismo tiempo, ¿ok? No vamos a tener que apalancarnos de un proveedor tercero para que en cuanto el proveedor tercero nos dé el visto bueno, por ejemplo, nosotros podamos permitir o denegar cierto tráfico, ¿no? Y que de cierta forma esto genere latencia. No, nosotros todo esto lo vamos a hacer por medio de una solución de Imperva. ¿De acuerdo? Ahora, haciendo un zoom, ¿cuáles son las ventajas que vamos a tener gracias al uso de cada una de estas capacidades? De entrada, con el WAF vamos a poder evitar que los sitios web sean vulnerados, ¿no? Este WAF de Imperva puede ser configurado para operar en un modo bloqueo, lo cual tiene como ventaja que se tenga pues mucho más precisión para detener amenazas, ¿no? Aunado a que reduce también la cantidad de falsos positivos, por ejemplo. Por esta misma razón es que el WAF de Imperva solo te va a bloquear tráfico que sea ilegítimo, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay clientes que cuentan con otras herramientas WAF que al no poderlas ajustar a un modo bloqueo, lo que hacen es que te generan muchos falsos positivos, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, pues comienzan a bloquear tráfico que es de cierta forma legítimo, y mejor lo que hacen las empresas es apagar su WAF. Ya no es una herramienta funcional, algo que evidentemente por medio de Cloud de Imperva nosotros podemos mitigar, ¿ok? Este Cloud WAF de Imperva también se adapta a los constantes cambios o actualizaciones en las aplicaciones. ¿Cómo hace esto? Se puede integrar de buena forma con aquellas aplicaciones que utilicen códigos de terceros, ¿ok? Es decir, va a ayudar a cubrir aquellas vulnerabilidades que provengan de este tipo de códigos, bien, con la finalidad de que las aplicaciones estén protegidas, independientemente si el código es propio de la empresa o es un código de terceros, bien. Y también, por último, nos va a ayudar a abordar temas de cumplimiento como PCI. ¿Cómo hace esto? Por medio de una creación de reglas automatizadas, justamente las cuales se relacionan a esta regulación, y de cierta forma con esto pues nos va a ayudar a prevenir todas esas faltas o todas esas multas que provengan de a lo mejor alguna auditoría. Bien. Como ya vimos en el slide del single stack o de la arquitectura, un par de slides anteriores, el WAF de Imperva se integra con un CDN y un balanceador de carga, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función principal del CDN? El CDN o el Content Delivery Network, por sus siglas, lo que hace es perfilar de forma dinámica los recursos del sitio web e identifica todo el caché que es almacenable. Es decir, a través de capacidades de caching, se acelera el tipo de carga del sitio web para que quienes lo visiten, ¿ok?, se reduzca la cantidad de ancho de banda que consume el sitio, ¿de acuerdo? Algo que, por ejemplo, puede ser de muchísima ayuda en sitios que sean muy concurridos, ya que con esta capacidad, como bien lo acabo de mencionar, pues se va a mejorar el tiempo de la carga y a su vez la experiencia del usuario va a ser muchísimo mejor, ¿de acuerdo? El API Security. Como bien lo comenté, también el API Security es parte del WAF. Y la finalidad de esta capacidad, pues es como su nombre lo dice. Tanto por un lado tener
la certeza de tener segura el API, así como también tener la visibilidad de las APIs. ¿Ok? ¿Y esto qué ventaja nos va a traer? Nos va a traer la ventaja de que va a ayudar a evitar que los equipos de desarrollo realicen cambios en la seguridad. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque el API Security realiza cambios de forma automática. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿cómo es eso de realizar cambios de forma automática? Una vez que se publica una API, utilizando el archivo, por ejemplo, de OpenAPI, Imperva lo que hace es lee ese archivo y a su vez crea de forma automática un modelo de seguridad, el cual se apega a una política para determinar cuál es el tráfico que va a pasar y cuál es el tráfico que no va a pasar por medio de esa API. ¿Ok? Entonces, por esta razón, cualquier actualización o cualquier modificación que tenga ese archivo OpenAPI, por ejemplo, será actualizado de forma automática una vez que la aplicación esté en producción. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, también Imperva se puede integrar con proveedores de API Gateway, como Amazon, como Azure, como Red Hat, ¿no? Y aquí nos podemos dar un panorama de esos proveedores con los cuales se puede integrar. Bien. Algo que a mí me gustaría mencionar aquí es que Imperva no sustituye a estos proveedores. Lo que hace Imperva es integrarse con ellos a fin de complementar la seguridad que ellos no están visualizando y que tampoco están brindando. ¿De acuerdo? Aquí de cierta forma nosotros podemos comenzar a hablar de un concepto de responsabilidad compartida, por así decirlo, ¿no? Donde por medio de Imperva nosotros vamos a elevar los niveles de seguridad que por sí solos estos fabricantes no te los dan. ¿De acuerdo? Otra de las capacidades que se tiene es el RASP. El RASP significa Runtime Application and Self-Protection. ¿Ok? Que como ya bien lo mencioné anteriormente, es un valor agregado que tiene Imperva. Es uno de los principales diferenciadores que tiene Imperva. ¿Ok? Esta capacidad lo que hace es brindar a las aplicaciones autoprotección en tiempo real. Es decir, mientras la aplicación esté en producción, esta herramienta la va a estar protegiendo. ¿Ok? Por medio de esta solución vamos a evitar que se exploten, por ejemplo, aplicaciones con vulnerabilidades. Si a lo mejor el equipo de desarrollo sacó una aplicación sin previamente pasarla por un proceso de seguridad, ¿okay? Que haya escaneado la seguridad de ese código, y si ya la lanzó a producción, esta herramienta va a fungir como una especie de anti-malware a nivel de la aplicación, ¿ok? Donde mientras esté operando, va a estar siendo protegida, ¿ok? Entonces, un caso de uso del RASP, por ejemplo, puede servir para proteger aquellas aplicaciones heredadas o que contengan un código, por ejemplo, abierto o un código heredado, ¿no? Entonces, esta solución se implementa como un complemento del compilado de la aplicación y por esta razón de que va dentro del compilado de la aplicación, lo que hace que sea pues ideal para estar protegiendo a aplicaciones que cambian de forma constante o aplicaciones incluso que son heredadas, ¿no? Por ejemplo. También incluso te puede ayudar a que dentro del proceso de DevOps se pueda probar la aplicación en producción sin que tenga a lo mejor algún riesgo de seguridad. Para eso te puede servir esta parte del RASP. Bien. Y bueno, así es como se podría ver la defensa de las aplicaciones de Imperva, al estar utilizando de forma conjunta dos elementos, ¿ok? Como el WAF y por otro lado el RASP, ¿ok? Donde por medio del WAF lo que vamos a hacer es proteger todo el tráfico que pase por la aplicación y por medio del RASP vamos a monitorear y proteger el comportamiento de la aplicación mientras esté en una fase productiva, reiterando este punto. Bien. Con esto, por un lado, vamos a poder identificar amenazas que sean conocidas
que es del lado del WAF, y por otro lado, vamos a poder estar protegidos ante, por ejemplo, ataques de día cero, ¿no? Por ejemplo, del lado del RASP. Entonces, aquí cuando el RASP identifique y bloquee un ataque, va a obtener toda esa información y a partir de ahí tendrá la capacidad de crear una política para poder bloquear ese tráfico malicioso por medio del WAF. Bien, incluso también esto lo podemos complementar con otra herramienta que tiene Imperva, que es el Attack Analytics, que te puede servir para que tú realices, por ejemplo, investigaciones acerca de incidentes, te da un panorama general de los ataques relacionados a los sitios web, para que a partir de ahí, pues tú a lo mejor orquestes ciertas reglas, ¿de acuerdo? Reglas que obviamente bloqueen cierto tráfico que sea malicioso, que provenga del exterior y que quiera pasar a través de una aplicación o de una API. Bien. Dentro de esta oferta también se tiene un DDoS Protection, un DDoS Protection, para protegernos ante ataques de capa 3, ataques de capa 4, de capa 7, donde por medio de un reverse proxy de Imperva se finalicen todas aquellas conexiones maliciosas que provengan de TCP. Este reverse proxy lo que hace es actuar como un buffer entre Internet y el servidor de origen para poder filtrar cualquier tipo de ataque DDoS, ¿ok? Entonces, este DDoS Protection se basa en una red global que está altamente disponible, ¿no? Aquí ya lo vemos que tiene 99.999% de disponibilidad, la cual esta red pues protege sitios web, servidores DNS, direcciones IP, es decir, prácticamente protege toda la infraestructura de red relacionada con un sitio web, ¿ok? Este DDoS cuenta con un SLA, que es justamente el que acabamos de mencionar, y también otro SLA que justamente va dirigido hacia la mitigación de ataques de DDoS, ¿ok? Esto lo hace en 3 segundos. Sin importar el tamaño del ataque, lo máximo que se tarde Imperva en poder mitigarlo son 3 segundos, ¿ok? Entonces, evidentemente, esto pues hace que la solución de DDoS Protection de Imperva sea completamente segura, sea completamente confiable para que esté operando en constante tiempo, ¿ok? Otra de las capacidades que se tienen es el Advanced Bot Protection o el ABP, la cual justamente nos sirve para protegernos de bots maliciosos. ¿Qué son los bots? Son activos automatizados que van de sitio y sitio haciéndose pasar por personas, ¿ok? Ojo, puede haber bots benignos, puede haber bots malignos. De hecho, hay un dato que justo lo vi hace poco en un curso de Imperva, que dice que casi el 40% del tráfico de Internet proviene de bots. Y pues obviamente con esto, ¿qué es lo que sucede? Que el tráfico de Internet se vuelve más lento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, los bots consumen ancho de banda, ¿de acuerdo? Entonces, aquí como sea, un bot pues no te puede causar mucho impacto. El problema es cuando son a grandes escalas y se envían miles hacia un sitio con la finalidad de tirarlo para que obviamente ese sitio ya no provea el servicio que tiene que brindar, ¿de acuerdo? Y justo ese es el punto. A los bots siempre se les relaciona con tráfico web, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día, quienes operan a los bots, ellos atacan desde múltiples vectores. No solo atacan a través del tráfico web, puede ser a través de las APIs que dan servicios o sitios web, o incluso puede ser a través de las aplicaciones móviles, ¿de acuerdo? Y justo para eso está este servicio de ABP o de Advanced Bot Protection, para realizar tanto por una parte la detección y por otra parte la mitigación de bots
independientemente sean avanzados o sean automatizados, como ustedes le llamen. Incluso esta capacidad te brinda la opción de distinguir si el tráfico proviene de un bot o proviene de un humano. Bien, también detecta y para el tráfico malicioso de un bot antes incluso de que llegue a tu sitio web. Y esa es una de las capacidades. Por eso es que trabaja en conjunto con el WAF. Encima de todo, también lo que nos puede ayudar a proteger son todos los puntos de acceso ante ataques que sean a lo mejor automatizados de bots, ya sea, como lo acabo de mencionar, por medio, ya sea dirigidos hacia una web o sean por medio de un dispositivo móvil o a través incluso de, perdón, a través de una aplicación web o a través de una app, ¿no? Nosotros vamos a tener la capacidad de estar protegidos ante cualquier tipo de bot, ante cualquier vector de ataque relacionado con un bot. Bien. Otra de las herramientas que se ofrecen en esta solución de seguridad para las APIs y aplicaciones de Imperva es el CSP o el Client Side Protection. Y esto para poner un ejemplo, te puede servir para evitar infracciones o multas por alguna regulación, por ejemplo, como PCI o GDPR. ¿Ok? ¿Por qué razón? Justo por la parte de la exposición de datos como tarjetas de crédito, información PII, ¿no? Entre otros. Bien. Entonces, con el CSP se puede prevenir el robo de datos del lado del cliente. ¿Cómo pueden ser robados estos datos? Por medio de técnicas, por ejemplo, como el form jacking, donde se instala un código de JavaScript malicioso en un sitio web. Generalmente esto pues va relacionado con los sitios que son de e-commerce. Y estos pues tienen la finalidad de esperar a que algún usuario ingrese datos personales, los cuales usualmente suelen ser copiados, ¿ok? Entre otras técnicas, por ejemplo, como el Magecart, que se relaciona a realizar la parte del skimming o del clonado de tarjetas, ¿no? Los cuales también pues, son ataques relacionados a este punto, ¿de acuerdo? Entonces, con el Client Side Protection, además de que vamos a tener la visibilidad de todas las dependencias de la aplicación, también vamos a poder tener la visibilidad de saber si esa aplicación funciona con algún servicio de terceros, ¿no? Y eso, pues evidentemente nos va a ampliar el espectro de cobertura de protección hacia la parte del lado del cliente, ¿de acuerdo? Ahora, con todo esto que acabamos de revisar, podemos ahora sí, por medio de Imperva, hacerle frente a cualquier amenaza dirigida hacia las aplicaciones y a lo que está alrededor de una aplicación. Bien. Hoy en día, lidiar con un ataque requiere de una solución, no requiere de una herramienta de nicho. Por esta razón, con Imperva se puede consolidar una solución que te ayuda a cubrir estos vectores de ataque, que te ayuda a cubrir estas amenazas que vimos justamente al principio de la presentación, ¿no? La experiencia que Imperva ha adquirido durante estos 20 años ha logrado expandir sus niveles de protección, no solo a nivel aplicaciones, sino también a nivel protección de APIs, a nivel de bots maliciosos, incluso a un nivel más allá de nuestra red por medio de las capacidades de DDoS o de CDN, como ya bien lo vimos, ¿ok? Haciendo con todo esto que este proveedor, que Imperva, sea un proveedor de seguridad para APIs y para aplicaciones confiable y de gran nivel, ya que por medio de sus capacidades vamos a estar completamente protegidos ante cualquier vector de ataque relacionado hacia las aplicaciones o hacia aquello que pueda afectar la aplicación que venga desde fuera. ¿De acuerdo? Algo que en este caso, pues también los analistas están de acuerdo, pues por ejemplo, según reportes como Gartner o reportes como Forrester, que como bien sabemos son de los reportes pues, más sobresalientes en el mercado de las tecnologías de la información, las soluciones de AppSec de Imperva son líderes en su clase
Por ejemplo, el WAF ha sido galardonado 6 veces como líder en el cuadrante de Gartner. El RAS de Imperva es considerado el único líder del mercado, es decir, no tiene competidor dentro de Forrester en este caso. El Advanced Bot Protection también es líder, por lo que con esto pues tenemos aún más armas para poder llegar con los clientes y proponer las soluciones de Imperva, ¿no? De decir, ok, tú necesitas una solución que sea líder, pues aquí está Imperva, ¿de acuerdo? Imperva está respaldado por muchos clientes, está respaldado por una red de inteligencia, la cual provee seguridad con la finalidad de que nosotros estemos un paso por delante de cualquier incidente de seguridad, como ya lo vimos en la parte de Advanced Bot Protection. Incluso nosotros vamos a tener la capacidad de poder bloquear un bot antes de que llegue a nuestra red, ¿ok? Antes de que llegue hacia nuestra aplicación y nuestra aplicación, por ende, sufra algún impacto que pudiese dar de baja el servicio que nosotros estamos brindando a nuestros clientes como empresa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el modelo de comercialización? Ya hablando en un rubro un poquito más, en un rubro más comercial, por así decirlo, ¿cómo se comercializa esta herramienta del WAF o del WAF, Cloud WAF de Imperva? Bien, el licenciamiento se basa en 4 rubros, ¿ok? O en 4 pilares, por así decirlo. De entrada, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder dimensionar la solución? Para poder llegar con un cliente y decirle, ok, tú quieres proteger tus aplicaciones, tú quieres proteger también tus APIs, de acuerdo. Necesitamos conocer cuál es el ancho de banda de enlace de Internet que utilizan esas aplicaciones, ¿ok? ¿Cuál es la cantidad de aplicaciones y de dominios que tienes? Tenemos también que saber cuál es el número de certificados SSL que tienen, es decir, si esas aplicaciones cuentan o no con un certificado SSL. También debemos de saber cuál es el número de sitios o de FQDNs a los cuales se están interconectando esas aplicaciones web para realizar a lo mejor ciertas consultas o un redireccionamiento, ¿de acuerdo? Y que también queramos, por ende, proteger. ¿Cuál es la cantidad de APIs que tienen y que quieren proteger? Y si es un entorno o no híbrido, es decir, si tu aplicación está residiendo a lo mejor en un esquema on-premise o tu aplicación se encuentra en la nube. Para que con base en esta información nosotros podamos determinar cuál es el licenciamiento ad hoc que pueda ayudarte a darte esa cobertura de protección de tus APIs. Bien, aunado a esto, lo que nosotros podemos hacer es, ok, ya una vez tenemos identificado esto, ahora vamos a voltear a ver a los planes de licenciamiento. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres realizar la parte de DDoS? ¿Quieres asegurar tus APIs? ¿Quieres tener CDN? Si se dan cuenta, desde la protección más básica o desde el esquema de licenciamiento más básico, nosotros tenemos todo eso. Evidentemente, entre más vayamos avanzando o más capacidades querramos, tenemos que ir migrando de un plan hacia otro plan, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos la parte de RASP para estar protegiendo las aplicaciones en tiempo real, mientras están en producción, eso ya sería por medio del método de AppProtect 360, donde incluso aquí en este breve resumen que nos dice acá arriba, nos da la opción de RASP, ¿de acuerdo? Entonces, de cierta forma, cuando ustedes lleguen a tener un requerimiento y digan, oigan, licencias online, tenemos un requerimiento para protección de aplicaciones. Nosotros, como siguiente paso, les vamos a hacer llegar un cuestionario similar a este para que nos brinden la información y a partir de ello, nosotros poder construir un dimensionamiento que sea ad hoc, ¿de acuerdo? Incluso también lo que nosotros podemos hacer es realizar ese acompañamiento con sus clientes
para poderles brindar a lo mejor una presentación, para poder realizar justamente este levantamiento de información y así realizar ese dimensionamiento. Oye, licencias online, pero es que yo no soy un partner de Imperva. No se preocupen, nosotros también les podemos ayudar en ese proceso para que ustedes se conviertan en un partner de Imperva. ¿Okay? Y mientras ese proceso pasa por un visto bueno del fabricante, nosotros les podemos ayudar a hacer un preregistro, por así decirlo, de oportunidad, con la finalidad de que la misma sea casada con ustedes y ya no hayan a lo mejor otros asociados de negocio que se interpongan en nuestro camino. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo básico para que nosotros podamos realizar esa parte del dimensionamiento de esta solución. Y si se dan cuenta y reiterando esta parte, desde lo más básico, nosotros ya tenemos la parte de DDoS, API Security, CDN, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas capacidades que previamente comentamos dentro de la presentación. Bien. De este lado, Josué, hemos tenido algunas preguntas en el chat. Hemos estado dando respuestas, ¿no? Para no interrumpir el contenido de la presentación. Y pues bueno, es importante mencionar que a veces hay muchas respuestas en el tema del foro. Ya nos pasamos de la hora por ahí 4 minutos, una disculpa para todos por su tiempo, pero vamos a estar ahí, solicité unos correos, muchas gracias a los que nos respondieron para compartirles información al respecto de sus dudas. Entonces, también recuerden, chicos, que este escenario, ¿no? Y estas presentaciones, todas las presentaciones que hacemos desde la distribución con licencias online, se suben a la plataforma de YouTube. Entonces, si en ese sentido ustedes quisieran revisar la presentación de forma más rápida, pues desde el canal. Adicional, pues bueno, también vamos a estar mandando un agradecimiento con la grabación y el material que nosotros presentamos. ¿Vale? Aquí tenemos una última pregunta casi. Dice, ¿qué pasa cuando un cliente requiere un CDN o un RAS, pero ya tiene un WAF dedicado? Yo quiero y ya no quiere otro WAF. Pues mira, ahí tendríamos que proponer a lo mejor algunas ventajas de migración de plataforma para el tema de compatibilidad. Sin embargo, podríamos revisar a lo mejor el alcance puntual del cliente para buscar una opción dedicada para poder ofrecer la parte del RAS sin la necesidad o con la integración del que ya tiene. ¿Vale? Entonces, digo, esa sería casi ya la última pregunta, pero no sé si hay algunas más. Aquí ya están las credenciales de mi compañero Josué. Ahí, Josué, nada más como tu bello asistente que fui hoy, pues respondiendo a las preguntas en el tema del chat. Perfecto, muchísimas gracias, Jesús. Gracias también por el espacio que nos brindaron este día. Cualquier duda, ahí están mis datos. Me pueden enviar un correo y yo lo responderé a la brevedad posible. Muchas gracias por el tiempo y cualquier duda seguimos a la brevedad. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación. Les estaremos enviando el agradecimiento con la grabación y después de esto pueden consultar esta sesión o cualquier otra del portafolio de licencias online en nuestro canal de YouTube. Le saqué fotito, Josué, a las preguntas también para que puedas contactar a los que siguieron preguntando. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Bonita tarde a todos.